Damas y caballeros, en esta oportunidad quisiera empezar la entrega de este video haciendo algunas preguntas importantes. ¿Existirá la posibilidad de que una persona, después que ha cometido un ilícito penal, ha sido investigada, procesada, finalmente sentenciada y posteriormente, cumpliendo su condena, desaparezca la misma? ¿Existirá la posibilidad de que una persona, después que ha cometido el delito, pase el tiempo y no más el Estado lo persiga? ¿Existirá la posibilidad de que después que me han sentenciado, alguien tenga esa potestad de desaparecer mi delito o mi condena? ¿Existirá ese tipo de situaciones, de circunstancias, de posibilidades en nuestro país? Por supuesto que sí. Y esta respuesta la da el artículo 78 del Código Penal peruano, que menciona que la acción penal se extingue por tres razones fundamentales. ¿Y cuáles son? Veamos. El numeral 1 del artículo 78 menciona que la acción penal se extingue por muerte del imputado, por prescripción, por amnistía o por derecho de gracia. Un segundo componente importante es por la autoridad de cosa juzgada. Y un tercer elemento, un tercer criterio, una tercera razón fundamental para que se extinga la acción penal es en los casos que solo procede la acción privada. La norma además dice que ésta se extingue, además de las establecidas en el numeral 1, por desistimiento o por transacción. Pero, ¿qué es lo que nos dice cada uno de los términos que ahí establece el artículo 78? Si uno hace una lectura, claramente vamos a encontrar, por ejemplo, términos como causas que extinguen la acción penal. El término causas tiene que ver con un origen, con un porqué, con un principio, con una fuente. El término, por ejemplo, extinción, tiene que ver con la desaparición, ¿no?, de algo. Sin embargo, cuando se refiere a la acción penal, sería importante apoyarnos de lo que establece el maestro César San Martín, por ejemplo, que dice que la acción penal es un poder jurídico mediante cuyo ejercicio, a través de la puesta en conocimiento de una noticia criminal, se solicita la apertura de un proceso o de un enjuiciamiento. Para este señor, la acción penal vendría a ser el poder deber del Ministerio Público. Por otro lado, la doctrina constitucional sostiene que la acción penal vendría a ser un deber jurídico que le atañe, que le faculte exclusivamente al Ministerio Público. Sin embargo, en aquellos delitos que son perseguidos por la acción penal privada, esta le corresponde exclusivamente al ofendido. Ahora, ¿cuáles serían los presupuestos? ¿Cuáles serían los elementos que se requieren para que se pueda aperturar, para que se pueda promocionar o activar la acción penal? Para ello sería importante apoyarse de lo que establece el artículo 336, numeral 1 del Código Procesal Penal, que sostiene que la acción penal, o para que se promueva o para que se ejercite la acción penal, es importante que de la denuncia, ¿no?, del informe policial, de las diligencias preliminares, ¿no?, del Ministerio Público, ¿no?, permitan, ¿no?, o aparezcan indicios reveladores de la existencia de un delito. Ese es un criterio fundamental para que se pueda activar la acción penal. Otro aspecto es de que esta misma acción, es decir, este mismo poder jurídico que se debe de activar, no haya prescrito. Otro elemento importante es que se hayan identificado al o los presuntos delincuentes. Y finalmente, si fuese el caso, ¿no?, que se hayan satisfecho todos los requisitos de procedibilidad. Si concurren estos elementos, se puede hablar de la apertura de una acción penal o de un proceso penal. Porque un requisito importante para que se active la acción penal según la doctrina procesal penal, la doctrina constitucional, es importante que se formalice la investigación preparatoria. Entonces, si hablo de una concurrencia, quiere decir que yo no puedo ejercitar, yo no puedo activar, ¿no?, el aparato del Estado para perseguir penalmente a una persona si es que, por ejemplo, tengo conocimiento de la existencia de un delito, pero no he identificado al autor. No se podría hablar ahí del ejercicio de una acción penal. O tal vez puede ser que haya identificado al presunto delincuente de un hecho delictivo,
pero esa acción penal haya prescrito. O tal vez ya tengo el delito, ya tengo identificado al presunto delincuente, pero no he satisfecho algunos requisitos de procedibilidad que tal vez en vía extrapenal se debieron, ¿no?, de consolidar o cumplir, así de simple. Esos son los criterios, esos son los presupuestos importantes para que se active, ¿no?, la acción penal o para que se promocione el ejercicio de la acción penal. Ahora, en el numeral 1 de este artículo, el artículo 78, claramente sostiene que para que se extinga, ¿no?, es importante, para que se extinga la acción penal, es importante, ¿no?, que se manifieste el fallecimiento del imputado o del investigado. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta causal? Por supuesto, una de las características del derecho penal y de la acción es que ésta sea personalísima. Eso quiere decir que la persecución penal concluye cuando una persona fallece. En conclusión, esto da fuerza, ¿no?, esto da fortaleza, solidez al principio de personalidad de las penas. Otras de las instituciones, por ejemplo, ¿no?, que establece el artículo 78, numeral 1, respecto a como causales de la extinción penal, es la prescripción, la amnistía y el derecho de gracia. Cuando se habla de prescripción, diremos que es una causa de extinción de la acción penal que opera por el transcurso del tiempo después de la comisión de un delito. Un ejemplo: que una persona comete un delito cuya consecuencia jurídica, cuya penalidad está establecida, por ejemplo, desde los 2 hasta los 4 años, 2 años es la pena mínima, 4 años la pena máxima, y no se ha operado, no se ha activado la acción penal sobre ella, entonces, con el transcurrir del tiempo, ¿no?, sencillamente, ¿no?, prescribe ese delito. Otra figura del numeral 1, artículo 78, es la figura o la institución de la amnistía. ¿Y qué es la amnistía? Es un perdón, es el olvido del delito, es el olvido del ilícito penal cometido por una persona. Y esta se da a través de una ley, ¿no? ¿Y quién está facultada para otorgarla? Según la Constitución Política, artículo 102, numeral 6, es el Congreso de la República, aquel poder del Estado llamado a otorgar a través de una ley de amnistía el perdón del delito. Eso quiere decir que si una persona ha sido procesada o condenada, ¿no?, a través de una resolución del Congreso, a través de una ley, a esta persona culpable o procesada por un delito se le declara inocente. Otra figura, el derecho de gracia. En nuestra Constitución y a través del desarrollo de doctrina constitucional se sabe que existen 4 clases, 4 tipos de gracias presidenciales. Ahí conocemos pues al indulto simple o al indulto común, que se aplica a una persona que ha cometido un ilícito, pero que éste a la vez no tenga impedimento legal. Esta clase de indulto es facultad exclusiva, ¿no?, del presidente de la República. Por ejemplo, otro tipo de gracia presidencial es el derecho de gracia estrictamente, ¿no?, que se refiere, ¿no?, a un perdón, en este caso de la condena para una persona que está haciendo o está purgando una condena, está encarcelada, está cumpliendo prisión, pero que no ha sido sentenciada. Sin embargo, por exceso de carcelería, o sea, exceso en el tiempo que esta persona está cumpliendo, no cárcel, tiene esa facultad, esa prerrogativa de poder solicitar a que el presidente de la República, ¿no?, lo perdone también y salga en libertad. Otra figura importante es la conmutación de penas. ¿Qué significa, no?, una facultad que tiene el presidente de la República para poder reducir condenas, ¿no? Condenas, por supuesto, de delitos que no tengan impedimento legal, que sean delitos de bagatela, ¿no?, y que tal vez por hacinamiento, por tema de salud en el tiempo de COVID, ¿no?, el mismo presidente de la República ha tenido esa prerrogativa de reducir, ¿no?, la cantidad de años, por ejemplo, para una persona que ha sido condenada por un ilícito penal. Y finalmente conocemos la gracia presidencial del indulto humanitario, que se aplica exclusivamente, ¿no?, el perdón de la condena a aquella persona que padece una enfermedad terminal, aquella persona que tiene una enfermedad grave, degenerativa, o que tal vez padezca de un trastorno mental crónico, ¿no? Para ese tipo de personas es. Y estrictamente, cuando en el artículo 78, numeral 1 del Código Penal habla del derecho de gracia,
Entonces, dentro de estas gracias presidenciales nos centraremos en aquella, ¿no?, en la cual se perdona a una persona que está cumpliendo una condena, pero que no ha sido sentenciada, y que por exceso del tiempo que le debería corresponder, por ejemplo, a esta persona que está cumpliendo una pena, se le tendría que liberar. Eso es lo que nos quiere decir este primer acápite, este primer ítem del artículo 78. Otra institución importante, por ejemplo, ¿no?, que establece el artículo 78 es la que establece en el numeral 2, que dice que se extingue la acción penal por la autoridad de cosa juzgada. ¿Qué es lo que nos quiere decir estos dos términos, cosa juzgada? Eso quiere decir, ¿no?, que frente a una decisión que ha sido declarada firme, ya sea consentida y ejecutoriada, ¿no?, contra una decisión de última instancia, que además ha sido consentida tal vez por las partes, ¿no?, no puede ser modificada, no puede ser alterada, no puede ser tocada, ni siquiera por los mismos jueces que han visto esa causa. Cuando en un proceso se llega hasta el final, primera instancia, segunda instancia, y queda, ¿no?, en el nivel, en calidad de cosa juzgada, esa decisión no puede ser alterada en ningún sentido. Y si una decisión, ¿no?, queda así zanjada para una persona perseguido por un delito X, este ya no podrá ser perseguido por segunda vez por el mismo ilícito, así de simple. Eso es lo que nos quiere decir por la autoridad de cosa juzgada. Y si se presenta un caso donde a una persona nuevamente se le está formalizando una investigación por un delito X que ya fue juzgado, que ya fue consentido en su momento, que ya fue ejecutoriada esa decisión, entonces sencillamente se extingue la acción penal, se solicita la extinción y como consecuencia trae consigo el sobreseimiento definitivo de esa causa. Ahora, en lo que compete el numeral 3, cuando menciona que en los casos que procede, ¿no?, en los casos específicos que procede la acción penal privada, ¿no?, además de lo establecido en el numeral 1, ¿no?, se extingue la acción penal, dice ahí, por desistimiento o por transacción. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que frente a causas que se persiguen, ¿no?, frente a delitos que tengan esta condición especial de que sean perseguidos exclusivamente, no sean activada la acción penal exclusivamente por el ofendido, a través de una querella, por supuesto, la acción penal se extingue cuando esta, ¿no?, por ejemplo, o este señor que es el ofendido renuncia a ese derecho. En un momento presenta su querella ante el juez penal. En el transcurso desiste, se arrepiente, ya no quiere perseguir con el proceso. Sencillamente, ¿qué es lo que trae consigo esta solicitud? El sobreseimiento de la causa. Y eso significa que se extinguirá la acción penal para ese señor. En esa misma línea, por ejemplo, si esta persona, el ofendido, llega a transar, llega a un acuerdo consensuado con su victimario, con el imputado, en cualquier etapa del proceso, antes que sea declarada firme esa decisión, lo que corresponde es el sobreseimiento de la causa. Y si por un lado se extingue la acción penal, como consecuencia también se ve extinguir la pena. Eso es lo que nos quiere decir el numeral 3 del artículo 78 del Código Penal. Muy bien, hay mucho más que hablar de estas figuras. Por ejemplo, cómo es que se aplica procesalmente. Para no ser muy extensos, por ejemplo, ¿no? Si se apertura una investigación, se formaliza una investigación, se activa, se promociona la acción penal para una persona y en el transcurso de esta investigación muere, ¿qué sucede?, ¿no? Lo que tiene que hacer en este caso las personas legitimadas es presentar, si es de este fallecido, seguramente sus familiares, presentar una solicitud de extinción de la acción penal y lo que corresponde al juez, si estamos hablando de la etapa intermedia, es dictar, ¿no?, el sobreseimiento de la causa y como consecuencia el archivo del proceso. Ahora, si esta muerte sucede antes que culmine, no la investigación preparatoria, antes que culmine el objeto de la investigación de este señor fiscal. Por ejemplo, formaliza la investigación hoy y muere mañana el imputado. Faltan muchas diligencias que realizar. No se ha culminado la investigación preparatoria. ¿Qué se debería hacer? Se debe declarar improcedente esa solicitud, ¿no?, de extinción de la acción penal porque el artículo 344C te dice que debes solicitarlo en la etapa intermedia. Pues para ello sería importante apoyarse, ¿no?,
de lo que ha establecido la Sala Penal de Apelaciones del Sistema Especializado, ¿no?, en delitos de corrupción de funcionarios, en la resolución 2, ¿no? Recaída en el expediente 032-2017-0, ¿no?, de fecha 27 de febrero del 2019, cuando dice que si existe un caso hipotético, un caso particular, que una persona fallece cuando recién se le ha activado, se ha promocionado, se ha formalizado la investigación para este señor, lo que se tiene que hacer, o el juez lo que tiene que hacer es, en ese momento, ¿no?, declarar extinguida la acción penal y como consecuencia dictar el sobreseimiento de la causa. Ahora, en el caso de una amnistía, tenemos una ley de amnistía, ¿no? Se le ha liberado, se le ha declarado inocente a una persona y por ese ilícito, de repente en algún lugar del país, se le está aperturando proceso, se le ha formalizado, se ha promocionado la acción penal para el señor. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ya sea de oficio, ya sea el Ministerio Público si se enteró y si ninguna de estas dos personas se han enterado, de parte presentar, ¿no?, esa ley, ese documento que indica que esta persona fue amnistiado, fue perdonado del delito y como consecuencia debe extinguirse la acción penal para él. Si tenemos un derecho de gracia que se otorga, ¿no? Ustedes saben perfectamente que las gracias presidenciales, ¿no?, se hacen a solicitud del interesado, en este caso de un condenado que tenga una sentencia firme, ¿no?, ante la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia. Esta comisión, ¿no?, informa o emite su informe positivo o negativo ante el ministro de Justicia para que éste recomiende al presidente de la República. Y el presidente de la República, en el caso que lo declare favorable a este dictamen, sencillamente dicta, ¿no?, o emite un pronunciamiento otorgando el derecho de gracia para una persona. Y esto lo hace a través de un decreto supremo. Y si existe un decreto supremo para una persona que ha sido salvada, ¿no?, ya de una condena, lo que tiene que hacer este favorecido o a través de su apoderado, presentar una solicitud de la acción penal ante el juez que corresponde. En esa misma línea, si hay una prescripción, si hay una cosa juzgada, si hay una acción penal privada, etc. En cualquiera de este tipo de instituciones, lo que se tiene que hacer es presentar, o tal vez de oficio, ¿no?, declarar extinguida la acción penal para una persona que es perseguida, es procesada o finalmente también ha sido condenada por un ilícito penal. Eso es lo que he querido compartir el día de hoy respecto a las instituciones que forman parte de las causales de la extinción de la acción penal en nuestro ordenamiento jurídico penal peruano. Nos vemos, queridos amigos, en una próxima oportunidad. Ojalá hayan podido entender estos pequeños aportes que humildemente les estoy ofreciendo.